Bueno, buenas noches, hermanos. Hoy vamos a comenzar un tema, una parte de la revelación que es parte de la profecía, de lo profético, de tiempos futuros, dentro de la esperanza nuestra. Y es una doctrina para la iglesia. Nosotros hace poquito vimos la parábola de las 10 vírgenes. Todos los presentes la conocen. ¿Hay alguien que no la conozca? Veo caras nuevas. ¿La conocen? Ariel no la conoce. La voy a resumir. Es cortita. Está en Mateo 25. El Señor habla del reino y de su regreso. Y nosotros ya sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados para llevarnos al Padre, dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y por otro lado, también resucitó y ascendió a los cielos, de donde también esperamos que vuelva para establecer su reino. Un reino visible, un reino de dominio sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Él dice que va a venir con sus ángeles y va a someter a todo poder aquí en la tierra, ¿no? Hoy no lo vemos, hoy vemos que el hombre es lobo del hombre, como lo llamó en sus tiempos Thomas Hobbes. El hombre, lobo del hombre. El hombre destructor, destruye la tierra. Es más, cuando leemos en Apocalipsis dice que va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. En Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas le dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan más bien a los que vengan y compran ustedes mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen entonces, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí vemos 10 vírgenes, de las cuales 5 prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Como enseñamos ya el otro día, el aceite simboliza el Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos muy claramente que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Eso por un lado. Y por el otro habla de las bodas. Las bodas. Esperando el esposo para las bodas. En esas bodas, todos tienen noción de lo que es una boda, ¿no? Una unión entre el esposo y el novio y la novia, que se constituyen en matrimonio. Por eso Pablo dice en Tesalonicenses, con respecto a la venida, que recibiremos al Señor y estaremos para siempre con Él. Ahora, ¿quiénes esperan esa venida? Los que esperan esa venida son los prudentes, los sensatos. Mujeres, ¿no? Simbolizada como la mujer, la iglesia que espera al marido, que se prepara para ese día. Por eso dice el Señor: velen, estén en guardia, estén pensando en esto, porque no saben qué día va a venir. Y el Señor busca a aquellos que son dignos de su llamamiento. Ahora, esto que digo, ¿por qué? Es porque la iglesia, el Señor dice, muchos son los llamados, el llamado, pero pocos son los escogidos. Y ahí
hay una cuestión que hay que entender del alcance del llamado. Pablo habla el apóstol Pablo luchaba para alcanzar la meta, dice, del supremo llamamiento en Cristo Jesús. En el Filipenses él les dice a los cristianos que él se extendía por lograr alcanzar aquello por lo cual fue asido por Cristo. O sea, Cristo nos llama a todos, nos toma, dice, retén tu corona para que nadie te la quite. Retén lo que tienes para que ninguno te quite el galardón. Pablo dice que todos corrían en el estadio, todos a la verdad corrían, sí, todos corren, pero uno solo se lleva el premio, dice Pablo. Corran, dice a los cristianos, de tal manera que lo obtengan. Entonces, la salvación no solo es nos libra el Señor del infierno, nos libra de la destrucción final. Hay un llamado a reinar con Él. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo que si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Fíjense que el Señor dice, al que me negare, yo también le negaré delante de los ángeles de mi Padre que está en los cielos. Y ahí vemos un poco las vírgenes prudentes que toman aceite, que tienen el Espíritu Santo, que manifiestan a Cristo, que sufren por Él, que se esfuerzan por llegar al día en que el Señor se agrade y que los tome con Él. Vamos a leerlo, estas cosas. Vamos a ir al Apocalipsis directamente. Y antes, si quieres, Gaby, lee en Filipenses. Vamos a leer en Filipenses 3, del 8 al 14. Pablo en Filipenses habla de que todos tenemos que tener esta manera de pensar, este objetivo. No es para algunos cristianos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se lo revelará a Dios. Así que todos los que somos perfectos, significa maduros, ya en la fe, esto mismo sintamos. O sea, lo que hay que sentir es este sentimiento que movía a Pablo de extenderse a la meta. Tenía una meta por delante y la meta es, ya lo hemos dicho, agradar a Dios. Como hijos obedientes, agradarle. Buscamos, aunque vivos o muertos, serle agradables, lo dice Pablo también. Y habla y se refiere al juicio, en donde el Señor Jesucristo le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, esta meta, fíjense que Pablo dice, si en alguna manera alcanzara la resurrección de los muertos. Y uno se pregunta, ¿cómo, Pablo? ¿Sabemos que va a haber resurrección de muertos? Dice, de justos, así como de injustos, dice la Escritura. Y va a haber una resurrección especial y una resurrección final. Eso lo vamos a leer ahora en el Apocalipsis, que está al final del Apocalipsis, vamos a leerlo en el 20, capítulo 20 de Apocalipsis, porque así como el pueblo que salió de Egipto tenía por delante la tierra prometida, un reposo de la tierra,
donde fluía leche y miel, iban a heredar todas las cosas. Dice que de la mayoría de ellos no se agradó el Señor porque ellos desearon cosas malas. Entonces quedaron postrados en el desierto. No llegaron. Tenían la promesa de la tierra. Tenían el plan de Dios para ellos para que llegaran. Pero no todos llegaron. Porque muchos fueron desobedientes al Señor. No pensaron en el Señor. Siguieron en la vanidad de su mente. Y la palabra nos advierte. Es más, el apóstol Pedro cuando dice, les pido, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice de Moisés mismo, dice que él prefirió dejar los deleites temporales del pecado y sufrir el vituperio de Cristo porque tenía puesta la vista en el galardón, en un premio. Y así todo, no llegó a la tierra prometida. Moisés la vio de lejos. Pero en Hebreos vemos que todos esos que no llegaron, no lo recibieron, fue porque el Señor los va a reunir para darle realmente esa herencia eterna que está destinada para el pueblo, el único pueblo. Dice que de los dos hizo un solo pueblo, ¿no? Los judíos y los cristianos, los gentiles. Leemos entonces en Apocalipsis 20, del 4 al 6, primero. El 4 al 6 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces acá vemos algo que es claro. Acá ya no está hablando meramente de la salvación. Está hablando de tener parte en la primera resurrección, que es en la que se reinará con él 1000 años. ¿Quién va a reinar? Los que son reyes y sacerdotes. ¿Quién dice el apóstol Pedro que son los reyes y sacerdotes? Lo podemos buscar en Pedro. Acá está, en 1 de Pedro 2, 9 al 12. Vamos a leer del 9 al 12. 1 de Pedro 2, del 9 al 12. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como a extranjeros y a peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto tiene mucho que ver también con que el Señor va a hacer callar la boca de los insensatos, y acá leíamos en Apocalipsis que Él les dio facultad de juzgar. Y a los apóstoles les dice, en un momento cuando habla de las minas, dice, ha sido fiel en 3 minas, lo pone por sobre 3 ciudades, ¿no? Y va a haber un gobierno totalmente nuevo en esos 1000 años, donde se va a sentar gente con facultad de juzgar, ¿no? Todas aquellas personas que murmuraron de ustedes, la gente que hizo mal, la gente que fue contraria, van a ver la gloria del Hijo de Dios, van a ver la gloria del Señor, y va a ver cómo el Señor honra a los que le amaron, ¿no? Y van a ser avergonzados la gente que murmuraba de nosotros, ¿no? Porque dice, cuando vean aquel día, los que murmuran de ustedes y vean que nosotros éramos los que orábamos por ellos. Cuando nos maldecían, nosotros orábamos por ellos. Cuando nos hicieron mal, nosotros los bendijimos, ¿no? Para que en aquel día se avergüence. Eso también es constante el cristiano que tiene que poner la vista allá arriba. No tomar venganza acá. Dice el Señor, mía la venganza. Porque hay un lugar donde se va a hacer juicio sobre todas las cosas. Sobre lo que se ve y lo que no se ve. Sobre toda palabra y sobre todas las cosas. Entonces, esto es importante porque
Pablo mismo nos dice que trabajemos, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? E incluso las exhortaciones, las duras exhortaciones en Hebreos, lo dice, aunque hablamos así, pero son cosas que tienen que ver con la salvación. Grandiosas promesas, grandísimas, que dice el apóstol Pedro. ¿Se entiende? Esto es realmente, el Señor es todo lo que uno pierda por causa del Evangelio o de Cristo, ganará. Lo ganará en que va a reinar con Él. Si sufrimos, dice, reinaremos con Él. Entonces esto tiene que ver con la salvación, es una vestidura que se te da. Pero esa vestidura es para que vos la confirmes, no la desprecies. Vamos a leerlo eso, está en Zacarías 3, y lo vamos a leer también en Apocalipsis, porque está en Zacarías, en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo, algo que tiene mucha importancia. Vamos a leer en Zacarías 3 del 1 al 7, perdón. Al 7. Vamos a leer. Dice así. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado en incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y abrió el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y lo vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están acá te daré un lugar. Vemos ahí cómo se ve el Evangelio, como dice Pedro, la purificación de nuestros pecados, ¿no? La nueva vestidura. Y dice, un tizón salido del fuego es un palo quemado. Como alguien. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar, entre los ángeles. Por eso el Señor dice, yo también lo confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Ahora, el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré. ¿Se entiende eso? Tener un lugar, porque estas vestiduras que le fueron dadas a Josué, a todos nos son dadas. Por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y nos hace nuevos, nuevas criaturas. Queda lo pasado olvidado. Incluso Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Me extiendo, porque la misericordia del Señor es nueva cada mañana, y su perdón y su sangre, dice que el que confiesa su pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es que una vez en tu vida lo dijiste, Señor, me arrepiento y nunca más. Esto es un camino, un día a día donde uno busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Las vírgenes insensatas fueron más tarde, Señor, ábrenos, ábrenos. No sé quiénes son ustedes. Pablo le dice a Timoteo que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Juan dice, el que dice que le conoce, debe andar como él anduvo. El que practica el pecado, por más que diga que cree en Dios, no lo ha visto ni lo ha conocido. El que aborrece a su hermano, el que odia, el que está lleno de maldad. O sea que en eso nosotros podemos asegurar nuestros corazones si realmente sabemos que hemos creído. Saber que uno cree es algo personal. Cuando dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es personal.
Cuando realmente uno dice, esta vida, este mundo me promete y me propone muchas cosas. Pero Pablo dice, ¿qué dice Pablo en Filipenses que leímos recién? Las estimo como pérdida y aún como basura por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Y verle cara a cara, esa era, llegar a estar con Él. Por eso, los que tienen parte en la primera resurrección y van a reinar con el Señor 1000 años, estos son bienaventurados y santos. Son llamados y escogidos. Vamos a leerlo también ahí mismo en Apocalipsis, que Apocalipsis es para la iglesia, es el libro de la revelación a la iglesia, no al mundo. El mundo lee el Apocalipsis y no entiende nada. Lo malinterpreta y hacen películas de Hollywood. Pero a nosotros sí nos aprovecha y más, tiene la promesa, que es para ser leído. Vamos a leer en Apocalipsis 3, que es una de las iglesias a las cuales se dirige el Señor. Y está en del 3 al 5, vamos a leer. Al 6. Apocalipsis 3, del 3 al 6. Dice así: acuérdate entonces de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy similar a lo que le dice el ángel a Zacarías, a Josué, perdón, en Zacarías. Vas a gobernar, si anduvieres en mis caminos vas a gobernar, vas a estar en mis atrios y tendrás lugar entre estos, entre los ángeles mismos, con ciudadanos de los ángeles. Por eso también en Hebreos la exhortación a trabajar, a entender que estamos esperando un reino inconmovible, que hemos de heredar ese reino. Ahora, el que no cree estas cosas no va a hacer la obra, no va a dar el fruto. Fíjense que habla, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Recibiste y lo oíste. Y te dice que lo guardes y te arrepientas. Porque muchas veces descuidamos el gran llamamiento que tenemos. Es como que la gente que escucha y se va. Y uno puede decir, me tengo que arrepentir, Señor, de estar buscando más el mundo que tu reino. Me tengo que arrepentir de pensar más en mi trabajo, en mi dinero, que en servirte. El Señor nos dice claramente, no se puede servir a dos señores, a las riquezas y a Dios, por ejemplo. Entonces, el 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El ser digno del Señor, eso es lo que busca la iglesia. O sea, uno puede hablar, el Evangelio es salvación para todo aquel que cree. Es salvación. Pero la salvación es como si yo te digo, es el final. Pero hay cosas que pertenecen a la salvación, que es reinar con Jesucristo como iglesia, y ese es el llamado a la iglesia. Vamos a leer en el mismo Apocalipsis, si quieren. Al final, ahí cuando leímos en el 20, vamos a seguir leyendo para ver cómo termina. Del 7 al 15, Gaby. 4. El 20, en el 20. 7 a 15. Escribe el ángel. En el capítulo 20. Ah, Del capítulo 20, del 7 al 15, seguimos leyendo. Apocalipsis 20, del 7 a 15. Quiero que si alguien no lo entiende, lo puede levantar la mano. Porque lo que estamos viendo es los que tuvieron parte en la primera resurrección, que serán reyes y sacerdotes, que van a reinar con Cristo 1000 años, y
lo que va a suceder después de esos 1000 años. Estamos hablando de un tiempo terrenal, 1000 años en la tierra, aún en este mundo. Los que resucitaron y la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos y van a estar con Cristo, van a estar con Jesucristo cuando Él regrese a esta tierra. Y lo van a ver y todo ojo lo verá. Bueno, va a haber sus escogidos van a estar con Él. ¿Quiénes van a ser escogidos? Pocos dentro de los llamados. Porque los llamados son muchos, pero los escogidos, los que son dignos y fieles, porque estos son, dice, los que son fieles también los llama en la Escritura. Son llamados y fieles, y reinarán con Cristo 1000 años, también lo dice al principio del Apocalipsis. Vamos a seguir entonces del 7 al 15. Apocalipsis 20, del 7 al 15 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está la salvación. Va a ser salvo, así como por fuego, dice Pablo. Cuando dice en el juicio, va a ser salvo, aunque así como por fuego. O sea que uno puede llegar a ese día, pero no tiene galardón completo. ¿Por qué? Porque no logró el premio del supremo llamamiento, la meta de reinar con Él. Él llama a una iglesia que va a estar con Él para reinar esos 1000 años en la tierra, como lo vimos acá. Ahora, puede estar escrito en el libro, el que se halló escrito en el libro de la vida, del Cordero, bueno, zafa de ser lanzado al lago de fuego, si se quiere. Ya después de eso, continúa y dice, leí del 21, del 1 al 2. Vi, Apocalipsis 21 estamos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, vestida para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Vemos entonces que después de los 1000 años, que reinó, y dice que es necesario que someta a todos, y va a ser destruido Satanás después de los 1000 años, el juicio final, y después dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y ya el tiempo
no será más. Ahí es cuando viene la Jerusalén celestial, Dios mismo estará con ellos y va a ser el estado final. Lo quería buscar, creo, no sé si está en Tesalonicenses o en Corintios, que Pablo dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre. ¿Esa parte está en Tesalonicenses o en Corintios? ¿1 Corintios? Sí, lo está buscando en 1 Corintios 15. Y ahí es lo que Pablo está diciendo que está en Apocalipsis. Voy a leer 1 Corintios 15, del 23 en adelante. Hablando de la resurrección. Es un capítulo que habla de la resurrección. Y dice, el 23, dice, pero cada uno, la resurrección, en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entreguen el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetas debajo de Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Dios. No, está ahí. Vemos claramente acá cómo Pablo sigue la misma cronología, el paralelo con el Apocalipsis que acabamos de leer. Cuando dice, claro, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, ahí vemos la Jerusalén que va a descender y Dios estará con ellos. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y sabemos que ¿quién va a reinar con Cristo? Con vara de hierro y va a someter a las naciones. Y vendrán a adorar a Jerusalén. Y desde Jerusalén saldrá la palabra y la autoridad en toda la tierra. Van a ser días en donde los que logremos alcanzar eso, realmente va a ser cosa maravillosa y realmente la recompensa no tiene comparación. Por eso dice, cuando el Señor en sus parábolas sobre el reino es semejante al hombre que encuentra un tesoro en un terreno y va gozoso y vende todo lo que tiene para quedarse con ese terreno. Pablo, sabiendo el premio supremo de estar con Cristo en el reino y poder estar con Él y poder ver esas cosas y tener un lugar nada más y nada menos que con Jesucristo en su palacio, en su lugar, en su habitación, en su morada. Él mismo va a estar en persona. Por eso nosotros dijimos que el Evangelio completo es Jesucristo resucitó y así como lo vimos subir, como dicen Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo, ese mismo Señor va a volver, así como lo han visto ir. Y acá Pablo lo dice, que los que son de Cristo en su venida, estos son los bienaventurados y santos, los cuales serán reyes y sacerdotes y reinarán con Él 1000 años, como dice en Apocalipsis. Y esto es un misterio revelado a nosotros, claramente revelado. Ahora, es como la resurrección. El incrédulo no cree en la resurrección. No, para él es una locura, es imposible. Esto le busca alguna explicación. ¿No? Están eso de la teoría de que se desmayó. Bueno, inventan cosas o directamente niegan el testimonio o no quieren ver. Ahora, los que hemos creído, a nosotros, dice el Señor, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino. A los de afuera por parábolas. Para que oyendo no entiendan. Entonces, esto es un llamado a todos a que corramos la carrera que tenemos por delante, pensando en eso. ¿Y cómo es? ¿Soy salvo o no soy salvo? Mira, la salvación es del Señor. Y el premiarte también es del Señor. Y Él dice que aunque nosotros permanezcamos, si somos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, esto tiene que ver con que la iglesia tiene un llamado muy alto. Los que han sufrido, los que con lágrimas sembraron, con gozo van a cegar. Ahora, hay que sembrar. Hay que ser testigos de Él. Hay que dejar nuestra vida para vivir por Él. Y ahí nosotros tenemos una esperanza segura.
Dice que para que tengan plena certeza de la esperanza. Cuando Pablo decía, y está guardada mi corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora esa corona tiene que ver con los que van a ser reyes y sacerdotes de Cristo. ¿Saben por qué son sacerdotes los que van a estar con Cristo? Su iglesia, porque van a estar con Él como sus representantes. El sacerdote, la figura sacerdotal, siempre fue un representante de Dios. El sumo sacerdote es Cristo, ¿no? Y Él nos va a hacer reyes y sacerdotes y reinarán con Él. Y esas cosas uno puede dejar correr su imaginación. Y puede ayudar su imaginación con las figuras del pasado, del reino de Israel, y puede ver el Apocalipsis, y podemos continuar con esto. Pero esto requiere primero de que realmente estemos meditando en esa promesa. Y decir, Señor, yo realmente quiero estar con vos en tu reino. Verlo. Ser digno. Por eso le dice a la iglesia, velad en oración para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que van a venir sobre el mundo y estar en pie delante del Hijo de Dios. Esos que van a estar en pie, esos van a ser los que estén con Él. Por eso muchas veces no se comprende el lugar de la salvación y el lugar del premio y el llamado supremo a estar con Él. Por eso hay personas que, incluso dice que no tiene, aún lo que pensaba tener se les ha quitado. O sea que a veces la salvación, Santiago también la pone en duda, ¿podrá la fe salvarle? O sea que yo en algún momento dije, están los frutos dignos de arrepentimiento y están los que trabajan, ¿no? Para servir al reino, para servir al Señor. Una persona que tiene que madurar. Y esto que digo vamos a verlo para terminar en Pedro, cuando habla de a vuestra fe añadan virtud. Eso está en primera de Pedro. Segunda. Del 3 en adelante en segunda de Pedro, porque fíjense que acá hace referencia a las preciosas y grandísimas promesas. Vamos a ver si dale cambio. Segunda de Pedro 1, del 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Porque el que es ciego y olvida esa antigua purificación y tiene la vista muy corta, no va a tener esa entrada amplia al reino. Quedará para el día de la salvación. Como dice Pablo del fornicario que dice, bueno, que sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay que ver. Como repechaje. Claro. Porque vemos eso. Pero lo vemos acá. Como ese reino en donde uno tiene amplia entrada y como la salvación final cuando haya pasado
los cielos, la tierra, y llegue el día de la nueva Jerusalén y de un estado que es eterno, que nosotros realmente, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene guardado. Fíjense que ni la muerte ya dejará de existir, porque la muerte va a seguir todavía en el tiempo del reino. Porque dice, después va a ser lanzada la misma muerte, va a ser quitada. Hasta ahí el tiempo y el mundo, como lo conocemos, va a estar sobre estas mismas leyes, digamos, ¿no? O sea que es muy alentador para los que tienen a veces, como el rey Salomón, un poco de esta vida, la vanidad de vanidades y aflicción de espíritu, ver la gloria de ese reino inconmovible, la gloria del llamado y de poder estar, de agradarle, porque la doctrina, el discipulado, la enseñanza, la vida de fe, la oración, la santificación, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su fundamento? El tener comunión con Jesucristo. Lo dice la Escritura, nosotros fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Esa comunión es estar unidos a Él, que Él se agrade, que Él diga, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por esta mujer yo morí, di mi vida. A ella, y ella realmente es digna de mí y va a reinar conmigo. Así que, hermanos, busquemos estas cosas. Es una palabra que requiere tal vez que lo sigamos viendo y completando y desgranando de a poco. Yo sé que tal vez son varios pasajes, pero creo que la Escritura es bastante clara, incluso cuando vimos recién lo que dice Pablo por un lado en Corintios y lo que dice el Apocalipsis, lo que dice el Señor a las iglesias. Y es parte de entender la necesidad de correr la carrera, de perseverar hasta el fin, porque si retrocediere no agradará a su alma. Ya sabemos que el mismo que despreció su primogenitura por un plato de lenteja, después no la pudo recuperar. Y aunque la quiso, la lloró, ya no hay. Aunque dice, Señor, Señor, ábrenos, pero ya ese día no. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de correr la carrera, de esforzarnos, de ser llenos del Espíritu. Así que Dios nos bendiga a todos para que podamos seguir firmes hasta el fin. Hermanos,